ya un buen tiempo quería yo estudiar la vida del apóstol Pablo. Y básicamente nos vamos a enfocar en Pablo en este tema. Mientras preparaba el tema, encontré yo algo que me llamó poderosamente la atención y lo quería utilizar como manera de introducción. O sea, que ahorita con la cuestión de la pandemia hay muchas personas buscando trabajo y muchos de nosotros tenemos que llegar a llenar aplicaciones para esto. Y encontré una aplicación que me llamó algo la atención. Ahora, un consejo les doy. Si ustedes han de llenar una aplicación, siempre empiecen con el pie derecho. En otras palabras, no dejen nada reservado. Empiecen con plenitud. La primera pregunta de este cuestionario decía, ¿cómo te comparas con los otros aplicantes? Y esta persona responde, yo trabajo más duro que todos ellos. Bueno, yo no les aconsejaría que utilizaran esto porque en realidad usted no está diciendo nada. Que trabaje más duro no quiere decir que usted sea eficiente o que el trabajo le esté quedando bien hecho. Después venía otra pregunta que decía, denos unos ejemplos de la primera pregunta. Yo me puse a pensar, ¿y quién se inventará estos cuestionarios? Aquel aplicante respondió de la siguiente forma, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos de muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de otras naciones, en peligros de los gentiles, en peligros de los judíos, en peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esto está en 2 Corintios, el capítulo 11. Se preguntarán ustedes, hermano, pero ¿en realidad esto es una aplicación de trabajo? Sí. Pablo estaba tratando de regresar a la iglesia de Corinto. Un tiempo atrás, la congregación había decidido en tomar otro rumbo y habían tomado a unas personas que él llama superapóstoles, y él no era más aquella persona que estaba enfrente de la iglesia. Pablo fue el fundador, era el planeador de la iglesia. Él había llegado allá por primera vez a llevar el evangelio y conocía mejor que nadie la población. Ahora, me llama mucho la atención que cuando él hace esta descripción, que es bastante larga, él menciona muchas de las cosas que él pasó, pero hubo una que me llamó mucho la atención cuando dice que él fue apedreado. Y me fui a buscar y quiero que hoy revivamos esta historia. La vamos a encontrar en el libro de los Hechos. Estaba Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Ustedes se acordarán de Juan Marcos. La mamá de Juan Marcos era la dueña del aposento alto. Luego él fue un joven que se crió ¿en dónde? En Jerusalén. Un joven de ciudad. Pero cuando usted se pone a ver la historia de Pablo y Bernabé, lo que él empezó a hacer en su primer viaje, va a encontrar que ellos básicamente vivían con un morralito. Era lo único que tenían. Backpack. Dormían en el suelo duro, frío, calor, hambre, sed. Y si ustedes se acuerdan de la historia, el joven Juan Marcos dijo, ¿sabe qué? Yo no soy capaz con esto. ¿Sabe qué es lo interesante? Que las tribulaciones todavía no habían empezado.
Entonces Juan Marcos dijo, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Yo no voy a poder con esto, yo me voy para la casa. Y se fue para donde su mamá, a Jerusalén. Déjenme decirles algo para empezar, tanto los hermanos que estamos aquí como los hermanos que están en las redes sociales. Ser cristiano a carta cabal no es fácil. Tú puedes venir a la iglesia de cuando en cuando. Puedes mirar las lecciones, escuchar los sermones, participar en la escuela sabática, ir a los campamentos. Pero si tú no tienes el temple de pararse y defender a Cristo hasta la muerte, de pronto esto no funciona. Especialmente en los tiempos que estamos viviendo hoy día. Muchos de nosotros estamos conscientes que estamos en el tiempo del fin, ¿verdad? Ya desde hace un tiempito. Busquemos en el libro de Hechos el capítulo 13, versículos 49 en adelante. Dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Yo me imagino a Pablo y a Bernabé buscando almas para contarle acerca de ese maravilloso ser que es Cristo Jesús. Versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Fíjense que ya Juan Marcos no estaba, y los expulsaron de los límites de la ciudad. Ahora, quiero hacerles una sugerencia humilde. Cada vez que ustedes vean la palabra persecución, en su mente piensen en sufrimiento, porque es lo mismo y les va a ayudar a entender un poco más lo que quiero que ustedes vean hoy. Versículo 51, ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y se fueron a Iconio. Jesús les había dicho, si a ti te persiguen, si a ti te tratan mal, sacudo el polvo de tus pies y ve al siguiente pueblo. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu. A pesar de que encontraban negativas, a pesar de que les cerraban la puerta, a pesar de que veían que como que Satanás no quería dejarlos pasar, ellos seguían con un espíritu de aliento, de alegría. Porque Cristo moraba en el corazón de ellos. Ahora pasemos al capítulo 14, sigue ahí mismo. Dice, aconteció en Icono que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de los judíos, asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de la gente contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por manos de ellos señales y prodigios. Versículo 4. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Liconia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Yo me imagino que Pablo y Bernabé estaban felices cuando llegaron a Listra porque era una ciudad pagana. Se preguntaron ustedes cómo así, pero si era una ciudad pagana, ¿cómo iban a estar contentos? ¿Ustedes han escuchado esta historia? Había un señor que vendía zapatos y lo mandaron a vender zapatos a África, un pueblo donde nadie usaba zapatos. Y aquella persona que en realidad tenía en su corazón vender, lo que veía en ese pueblo era ¿qué? Una oportunidad. Y eso fue lo que Pablo y Bernabé vieron. Pero había una razón más por la cual ellos estaban felices. Ustedes han escuchado la expresión,
la cuña del mismo palo es la que más aprieta. ¿Quiénes eran los que más oposición le hacían al evangelio? Los mismos judíos, y aún más, los mismos judíos de la misma iglesia. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ellos encuentran ahora un terreno relativamente fértil. Y quiero que se enfoquen en cómo ocurren los eventos. Entra Pablo a Listra con Bernabé y empiezan a predicar acerca de Dios. Empiezan a predicar de aquel Dios que no está simplemente en una estatua, en un templo, sino el Dios que es vivo, el Dios que es personal, el Dios que vino a vivir con nosotros y a morir para darnos la salvación. Y estas personas empiezan a escuchar y cada vez más y más y más se reunían al punto tal que todo el pueblo estaba en la plaza principal. Para aquellas personas que han tenido el privilegio y la responsabilidad de estar en un podio, cuando uno está hablando, uno está colocándole atención cómo están los ojos de la persona, si usted está en realidad en el tema, si usted está haciendo algo más. Y Pablo estaba haciendo lo mismo. Y Pablo estaba mirando y de pronto vio a una persona en una esquinita, en el piso, que se veía imbuido, inmerso en lo que Pablo estaba hablando. Y Pablo escuchó una vocecita en su interior que le dijo: Pablo, este es el tiempo para hacer un milagro. Aquel hombre que estaba imbuido en el tema era alguien que era cojo de nacimiento, era deshabilitado. Ahora, Pablo no sabía que él lo era de nacimiento, él lo único que sabía es que ahí él estaba deshabilitado. Y se le acerca, lo encajona con sus ojos y le dice: si tú crees en Cristo, levántate y anda. Y el hombre en un instante salta. Y cuando la gente ve que él salta del piso y se coloca en pie y empieza a caminar, como dice la expresión, la gente se enloqueció. Esto es increíble. Estos hombres son la representación humana de los dioses. Esto debió ocurrir por varias horas porque le llegó noticias al sacerdote del templo de Júpiter o Zeus, y él inmediatamente cogió uno de sus animales que tenía él, le puso unas guirnaldas y lo empezó a traer dentro de la ciudad para sacrificarlo en honor a estos hombres. Pero resulta que cuando ellos se exaltaron, estaban hablando en un lenguaje que ni Bernabé ni Pablo entendían. Y ellos veían el alborozo, pero no entendían qué estaba ocurriendo. De pronto, cuando vieron venir el animal, dijeron: no, estas personas están pensando, quién sabe qué somos nosotros. Y corrieron y dijeron: paren, no. Pero ellos no podían entenderse, entonces cogieron y se rasgaron las vestiduras. Pero aún así, la gente estaba tan alegre, tan emocionada, que no pararon. Sin embargo, como ustedes conocen que es la vida, existe un bien y existe el mal. La fuerza maligna ya había previsto que algo así pudiese pasar. Y ya había mandado personas que venían de Antioquía y de Ícono. Y empezaron a decir: oiga, ¿ustedes qué están haciendo? Estas personas estuvieron en nuestro pueblo. Esta gente son agentes malos. Y así como la gente estaba alegre y a punto de alabarlos, cambiaron su forma de pensar y los atacaron. Normalmente cuando alguien es apedreado, es arrastrado fuera de la ciudad y apedreado afuera. A Pablo lo empezaron a apedrear ahí mismo. En cuestión de segundos la gente cambió su parecer y lo apedrearon. Y le dieron piedra hasta que dijeron: está muerto. Lo cogieron, lo arrastraron y lo dejaron allá tirado. El poco tiempo que Pablo había ya estado en Listra, ya había generado un grupo de personas honestas que creían en Cristo. Personas que ya sentían el amor por Jesús. Y ellos se reunieron alrededor del cuerpo de Pablo, magullado, sangrentado, y empezaron a llorar. Uno de esas personas, ustedes lo conocen, Timoteo. Timoteo era un joven. Y cuando él estaba ahí, Pablo se despierta, se levanta, y aquí hay algo importante
que ustedes lo pueden encontrar en el Espíritu de Profecía, y es que Pablo se levanta no quejándose. Pablo no se levanta a decir, ¿sabe qué? Me voy de aquí, ¿yo qué estoy haciendo? Pablo se levanta dando alabanzas a Dios por lo que había sufrido. Contento por poder participar de aquello que Cristo había hecho por nosotros. Ahora, esto marca la vida de Timoteo. Ahora yo les digo esto porque aquí hay varios Timoteos que son jóvenes. Y lo pongo para los que ya no lo estamos siendo en edad. Porque nosotros somos en mucha forma un ejemplo para estos jóvenes, nuestros hijos, las personas que están en la iglesia, para que tengamos esa conciencia de la responsabilidad que nosotros tenemos. Dijo el Señor Jesús, lo encontramos en Mateo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Siguiendo la lectura en Hechos, ahora el versículo 21 dice, y después de anunciar el evangelio, porque ellos salieron de Listra y se fueron para Berba, en aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, y escuchen esto que dice, a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es a través, dice otra vez, necesario que ¿qué? Que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Saben que había una pregunta en la escuela sabática, no sé si fue esta o la anterior. Básicamente la pregunta decía que si Dios era quien nos imponía el castigo o era una consecuencia natural de nuestros actos. El carácter de Dios es amor. Sin embargo, nuestro carácter fuerte tiene aristas cortantes que necesitan ser talladas y pulidas. La pregunta que yo me hago ahora es, ¿por qué nosotros entonces tenemos que pasar estas tribulaciones? Y la verdad que la mejor forma para encontrar una respuesta fue seguir estudiando la vida de Pablo. Y encontré tres razones que quiero estudiamos hoy. La primera, nosotros no podemos escapar de las tribulaciones. ¿Saben? Cuando usted lee muchos personajes de la Biblia, siempre va a encontrar que hubo problemas porque está el bien y el mal, ¿verdad? El Señor Jesús dijo, cuando estaba en el aposento alto, y esto lo encuentran en Juan capítulo 15, el versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo os amaría. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Fíjense que el Señor Jesús está dejando aquí una distinción, una brecha bastante grande. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Cuando usted mira la vida de Pablo, años después, encontramos a Pablo encarcelado, con grillos, antes de que fuese ejecutado en una cárcel. Las personas que han tenido el privilegio de ir allá, se llama, a ver si encuentro el nombre acá, la cárcel de Marmetín, todavía existe.
Y aún en esa cárcel, en esas condiciones tan paupérrimas, tan tristes, tan desconsoladoras, Pablo escribe una carta a Timoteo. Segunda de Timoteo, el capítulo 13, 3, versículo 12. Y dice así: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora yo hago la pregunta, ¿cuántos? Todos. ¿Algunos solamente? No, todos. ¿Y por qué? Efesios capítulo 6, versículo 12. Este es un versículo que complementa. Y me gustaría leerlos uno detrás del otro para que entiendan la secuencia del pensamiento. Vuelvo y leo Timoteo. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La razón por la cual nosotros estamos siendo perseguidos es porque estamos en medio de una guerra. Y estamos en medio de una guerra donde hay dos bandos. Claramente el Señor Jesús lo deja así. Están los que están con Él y los que no. No existe Suiza. No existe un punto intermedio. ¿Estás o no estás? Y yo les digo una cosa, aún estando aquí, sentados en una banca aquí, podemos estar en el bando equivocado. Esta guerra se hizo abierta y cruel una vez Caín mató a Abel. Y siempre el inicuo va a tratar de atacar al justo, al inocente. ¿Por qué razón? Escuchen esto porque esto les va a hacer entender el porqué de todo. La vida del inocente es un diario recordatorio doloroso para el inicuo de lo mal que él está haciendo. Hace 3 semanas, no sé si ustedes tengan eso en mente, pero hace 3 semanas se estaba celebrando 504 años que Martín Lutero clavara las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Y fíjense cuánta tragedia este pobre hombre tuvo que pasar por querer vivir una vida piadosa. Ahora, ustedes dirán, bueno, hermano, pero ¿por qué la iglesia ahora está disfrutando de una paz relativa, de una prosperidad aquí en el hemisferio occidental? La verdad, mi hermano, la respuesta a mí me asusta. Porque la iglesia no representa, escuchen bien esto, porque la iglesia no representa una amenaza para Satanás y sus planes. Y si ustedes creen que yo estoy siendo duro, permítanme les leo del Espíritu de Profecía, Conflicto de los Siglos, página 48. Dice ella, ¿por qué es entonces que la persecución parece en gran manera estar adormecida? La única razón es que la iglesia se ha conformado con los estándares del mundo, por tanto, no despierta oposición. Es solo que el espíritu de ceder al pecado, porque las grandes verdades de la palabra de Dios son tomadas livianamente, porque hay tan poca santidad en la iglesia, es que el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo. Sigue ella diciendo, dejemos que haya un reavivamiento de la fe y el poder de la iglesia primitiva. Y el espíritu de persecución se reavivará y el fuego de la persecución se volverá a encender. ¿Saben, mis hermanos, que esto el Señor Jesús lo predijo a través de Él mismo cuando lo dijo en el aposento alto? A través de Pablo. En Génesis 13, usted lee Génesis 13 y es básicamente el cumplimiento de esto. Vuelvo y les leo Timoteo, 2 de Timoteo 3, 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución. ¿Saben, mis hermanos? Yo me hice una pregunta aquí. ¿Y yo por qué no estoy sufriendo? ¿Y yo por qué no estoy sufriendo persecución? ¿Será que mi vida no es piadosa? Primera razón, porque no podemos escapar del conflicto. Si tú eres un cristiano a carta cabal, la oposición va a venir. Segunda razón, porque la persecución nos transforma. Y quiero que miremos brevemente la historia de Jacob. Jacob iba a encontrarse con Esaú después de un tiempo de no haberse visto, casi 23 años, 22 años. Y cuando él ya se estaba acercando, le dio nerviosismo, como que tal vez el que yo tengo ahora, y se fue a orar. Y en la oración escuchó que alguien se le acercó y él obviamente pensó que era Esaú, este hombre viene a matarme, y se agarró a pelear. Y peleó toda la noche con este ser. Y cuando ya el alba estaba por salir, el ángel de Jehová tenía que irse. Y ahí usó el poder que él tiene. Y dice que lo tocó la cadera y le dislocó la cadera. Y el pobre Jacob cae en el piso y se aferra del ángel y le dice, hasta que no me bendigas. En ese momento él entendió con quién él estaba peleando. Hasta que no me bendigas, no te voy a dejar ir. Y el ángel le dice, a ti te llamamos mentiroso, ¿verdad? Ahora va a ser el que prevalece, el que ha prevalecido luchando con el ángel de Dios. Lo importante de esto, que correlaciona con el tema, es que después de esto Jacob siempre cogió. Después de este encuentro con Cristo, Jacob cogió el resto de la vida. Y saben una cosa, mis hermanos, a Pablo le pasó algo parecido. Leemos en 2 Corintios, versículo 7 al 10, capítulo 12. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Pablo no dice qué era, pero seguimos leyendo. Fue 3 veces, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me quite esto de mí. Pero mire lo lindo que responde el Señor Jesús. Y me he dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Estaban los jóvenes aquí cantando, no, dame tu pensar, dame tu sentir, dame tu voz. Eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos que Dios complemente. Ahora, Pablo en respecto a eso hace 3 confesiones. En realidad yo lo había entendido que era una sola confesión. Dice en Filipenses versículo 10, capítulo 3, Filipenses 3, 10 dice, y ser hallado en mí, no entendiendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es por la fe, por Dios por la fe, a fin de conocerle. Me encanta la versión en inglés porque dice que es a fin de conocer a Cristo, y hace el énfasis en Cristo. Nosotros siempre hemos dicho, tú tienes que conocer a Cristo para que tu vida sea plena. Pero cuando usted termina de leer este versículo se da cuenta que son 3 pasos los que tiene que dar.
Seguimos leyendo. A fin de conocerle a Él. ¿Conocer a quién? A Cristo. Y el poder de su resurrección. Si tú tienes el conocimiento de Dios, pero no has sentido el poder de Dios, tú tienes un conocimiento meramente teórico de quién es Dios. Tú no lo estás viviendo. Tú no has llenado, no has dejado que esas debilidades sean fortalecidas en Dios. Pero ¿saben qué? El último pedazo de este versículo es el que me desconcertó cuando estaba leyendo. Porque dice, a fin de conocerle a Él, y sí. ¿Y el poder de su resurrección? Claro que sí. Y ahora dice, y participación en los padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ustedes han muchas veces escuchado que va a venir el tiempo de angustia y que antes del cierre del tiempo de la gracia va a haber un pequeño tiempo de angustia y que nos van en realidad a acosar. Yo les puedo decir que no va a haber nadie de pie cuando Cristo venga que no haya experimentado esto. Y les digo una cosa. Pablo lo experimentó. Pedro lo experimentó. Todos los discípulos lo experimentaron. Y la verdad, aunque humanamente quisiera decirlo, no quisiera hacerlo, yo deseo que eso ocurra. El Señor Jesús pasó una angustia grande en el Getsemaní y tuvo una batalla. Y él mismo dijo, Señor, si es por mí, pasa de mí esta copa, pero que se haga conforme a ¿qué? A tu voluntad. Mis hermanos, el sufrimiento nos lleva a tener una relación más íntima que cualquier otra situación con Cristo Jesús. Dice la pluma inspirada en palabras divididas del gran maestro que no existe un honor más grande que sufrir por Cristo Jesús. Entonces, primero, no podemos escapar de la persecución o del sufrimiento. 2, la persecución nos ¿qué? Nos transforma. Y número 3, la persecución redime. Y les paso a contar una historia brevemente que ustedes conocen de Pablo y Silas. Pablo y Silas en Filipo fueron encarcelados. Y antes de encarcelarlos, les dieron una paliza. Y digo paliza, pues fue como una vara. Ese era un castigo romano. Los castigos judíos eran 40 menos 1. Los castigos romanos eran darle hasta que, mejor dicho, ellos tenían la espalda abierta. Pero cuando ustedes leen la historia, ustedes se dan cuenta que ellos estaban dentro de la cárcel. Y cuando ustedes leen la historia, se dan cuenta que el carcelero los trató más bien mal. Al meterlos a la cárcel, poner los grillos. Ya con el tiempo le dio sueño al carcelero y se quedó dormido. Y de un momento a otro tiembla el piso. Las puertas se abren, los grillos se sueltan. Y cuando se despierta el carcelero y ve que esto ha ocurrido, él se acuerda la orden que le habían dado los magistrados y dice, la pena mía es de muerte. Saca su espada, la pone en el piso y se va a meter sobre la espada cuando Pablo le dice, no te hagas mal, no te hagas mal. Manda a traer la luz y mira y ve que estos hombres que en vez de haber estado llorando y quejándose, habían estado cantando himnos, como dicen en Efesios. Himnos para alabar a Dios. Entonces el carcelero le dice a Pablo, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? El sufrimiento de otras personas sirve para que muchas personas observen y se conviertan. ¿Saben una cosa? Cuando Esteban estaba siendo apedreado y él mira al cielo y el cielo se abre y ve a Cristo Jesús en el trono, estoy seguro que Cristo Jesús está pensando, tú hoy estás falleciendo, pero yo estoy abriendo las puertas del corazón de Pablo.
Y yo les digo una cosa, el mundo completo cambió por esa muerte. Pónganse a pensar esto, cuando Esteban esté en el cielo y toque las manos de Cristo Jesús con las cicatrices de los clavos. Y le dice Cristo Jesús a Esteban, ¿tú sabes quiénes se salvaron por tu muerte? Hermanos, no va a haber la cantidad de números para describir la cantidad de personas, gracias a ese solo hecho, que han cambiado y han entregado su vida a Cristo Jesús. Uno de los capítulos que me parece a mí más notables de el Nuevo Testamento está en Romanos 8. Y con esto termino el tema. Versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 26, y sabemos que a los que le aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Jacob fue llamado, Pablo fue llamado, ¿verdad? Sus nombres cambiaron. ¿Fuiste tú llamado? No es una pregunta para uno responder con alguien más, es para uno responderlo con Dios. Dice, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ¿qué? Que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiera Dios que a través del estudio de su palabra, del dejar que su poder nos llene y de saber enfrentar estas vicisitudes que van a venir, podamos nosotros en realidad ser triunfadores para Cristo. Dios los guarde.